Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Comencemos a caminar juntos en esta meditación del propósito 33, místicos y humanistas, su tercera parte, recordándoles siempre que su amiga lee tal cual fue escrita la obra porque está totalmente consciente de que es en ella donde se encuentran los mecanismos de iluminación e iniciación. Su amiga solo añade comentarios y esos comentarios no son sino vistos por su alma, que pueden o no ser compartidos con ustedes. Cada uno realizará las preguntas, cada uno profundizará en aquello que toca su alma. Les recuerdo también que la obra completa la pueden descargar en www.sergerainaudelaferrier.net. Antes de iniciar nuestro compartir juntos, recordemos también que estamos trabajando en la iluminación de nuestro chakra Agna Manipura. Por lo tanto, el elemento que nos acompaña es el fuego. Digamos nuestras oraciones, no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrezco y consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré el mal. Nos vemos, amigos. Hola, amigos. Vamos a continuar con la meditación del propósito 33 y vamos a ingresar justamente con la lectura del propósito. En las orillas del Rin se encuentran desde los primeros siglos focos de cristiandad, pero Germania en su conjunto ha llegado tarde al catolicismo. Es después de que Bonifacio, llegado de Inglaterra, había predicado la fe en Renania y Hesse, que las regiones que evangelizó se cubrieron de abadías. La renana Hildegarda, 1098-1179, fundó los monasterios benedictinos de Bingen y de Eibingen. Practicó la medicina, viajaba, predicaba y mantenía correspondencia con las más altas personalidades de su tiempo. Bernard de Clairvaux, el emperador, el papa. Estas visiones proféticas llenan su libro más célebre, Sibias, que significa literalmente conoce los caminos del Señor. Hierática, austera, viril, Santa Hildegarda de Bingen recuerda por su estilo grandioso y sombrío a Ezequiel y al Apocalipsis. Ella enseñaba severa y grave, convencida de una misión con su tiempo. Su compatriota y contemporánea, Elizabeth de Snow, benedictina como ella, dejó libros de visiones menos célebres, pero donde se transparenta un alma humilde y llena de amor. A principios del siglo XIII, un amplio movimiento se dibujó en la Europa cristiana. Hasta entonces, la expresión más alta de la vida religiosa era el claustro o la soledad eremítica, y aquí que los laicos también buscaron abrazar un modo de existencia compatible con su piedad. Al interior de la misma iglesia, donde ya dispuestos a evadirse, los adeptos quieren seguir el consejo evangélico de pobreza, imitar la vida del Cristo y de los apóstoles. Siguiendo por regiones, se verá a los pobres de Lyon, discípulos de Pierre Baldo, los humillados. En el norte de Italia, los albigenses, al sur de Francia. En este esfuerzo para interiorizar su fe, los más extremistas pretenderán saltarse el culto y el sacerdote, inclusive los sacramentos, para suprimir todos los intermediarios entre Dios y ellos. Al corazón ardiente de Francisco de Asís, 1182-1224, el celo apostólico del español Domingo, 1170-1221, inflaman a su vez a las multitudes. Los franciscanos llegaron a Alemania en 1221. Antes de 1230 ya tenían casas en la mayor parte de las provincias. La mística franciscana de Alemania es aún mal conocida. David de Augsburgo, hacia 1200-1272, es el primer franciscano alemán a quien se le puede dar el nombre de místico. Escribió en latín y en lengua vulgar. Su compatriota Lamprecht de Ratisbona, igualmente franciscano, compuso hacia 1250 en alemán
un poema místico con intención didáctica, La hija de Sión. Lamprecht y David se muestran bastante recelosos con respecto a la mística femenina, con sus fenómenos más o menos de buena ley. Casi al mismo tiempo que los franciscanos, los dominicanos aparecieron en Alemania. Desde 1221 se instalaron en Colonia. Las dos órdenes terciarias respondían al deseo de las almas. Gracias a esas instituciones se podrá obedecer los deberes familiares y sociales, imitando de la mejor manera al Cristo. Después de la muerte de su esposo, Elizabeth de Hungría, 1207-1231, duquesa de Turingia, entró en la orden terciaria de San Francisco, creando en Alemania Central la primera comunidad caritativa consagrada a los pobres y a los enfermos, que corresponde a las Beaterías del Norte. Hacia 1260 nació el maestro Eckhart, aquel a quien se llamará padre y jefe de la mística alemana. Salió de una familia de caballeros cuya residencia se situaba en Hochheim, a 2 horas de marcha al norte de Gotha, en esta Turingia que Santa Elizabeth, esposa del landgrave Luis IV, había llenado con su caridad en el primer cuarto de siglo. Eckhart de Hochheim entró muy joven en el convento de Erfurt, próximo a su lugar natal. Bueno, estamos entrando en un momento decisivo de la historia espiritual de Europa. Lo que el maestre, con el texto que hace, es prepararnos el terreno para algo más grande, el surgimiento de la mística alemana, cuyo centro será el maestro Eckhart. Veamos el movimiento profundo que el maestre nos está dibujando. Cambio de época, del claustro al interior. Hasta el siglo XII la santidad más alta parecía reservada al monje, eremita, claustro, pero en el siglo XIII ocurre algo nuevo. Los laicos quieren vivir la radicalidad evangélica sin abandonar el mundo. Y esto es importantísimo. Ya no se trata solo de huir del mundo, sino de vivir en pobreza, imitar a Cristo, buscar contacto directo con Dios, reducir intermediarios. Aquí aparecen tensiones. Algunos movimientos se mantienen dentro de la iglesia, franciscanos, dominicos, terciarios. Otros rompen, valdenses, albigenses. La pregunta de fondo es siempre la misma. ¿Puede el alma unirse a Dios sin mediaciones institucionales? Y esta pregunta, por supuesto, es explosiva. Mística femenina renana. Antes de Eckhart, el Rin ya había dado figuras impresionantes. Hildegarda de Bingen, visionaria, profética, fuerte, estructurada, autoridad pública, teología simbólica y cósmica, casi bíblica en tono. Ella representa una mística visionaria y profética. Elizabeth de Schnau, más humilde, más afectiva. Aquí aparece algo interesante que el texto menciona. Los franciscanos miran con recelo la mística femenina. ¿Por qué? Porque la mística femenina medieval a menudo se expresaba en visiones, éxtasis, fenómenos corporales, lenguaje afectivo intenso, mientras que la futura mística dominicana será más intelectual, más especulativa, más ontológica, y ahí entrará Eckhart. Franciscanos versus dominicos. Este contraste es crucial. Franciscanos, corazón ardiente, amor a la pobreza, imitación de Cristo histórico, afectividad. Dominicos, formación universitaria, filosofía, teología especulativa, influencia aristotélica y neoplatónica. Eckhart será dominico y eso cambia todo. El terreno espiritual alemán. Alemania llega tarde al catolicismo, pero cuando llega, lo vive con intensidad. ¿Por qué Alemania llega tarde al catolicismo? Cuando el Imperio Romano se cristianiza, siglos IV y V, las regiones plenamente integradas son Italia, Hispania, Galia, África del Norte, Asia Menor. Pero Germania profunda, más allá del Rin y el Danubio, no estaba romanizada. Era territorio de pueblos germánicos, francos, sajones, turingios, alamanes. Muchos de ellos mantenían religiones germánicas o habían adoptado formas de cristianismo arriano. La evangelización sistemática ocurre más tarde, sobre todo entre los siglos VII y VIII, gracias a misioneros anglosajones como San Bonifacio, siglo VIII. Él
organiza diócesis, funda monasterios y vincula esas tierras directamente a Roma. Así que cuando Francia, Italia o España ya tienen siglos de tradición teológica, Alemania está recién estructurando su cristianismo, pero esto tiene una consecuencia interesante. Alemania no hereda un cristianismo completamente clásico y estabilizado, lo recibe junto con la reforma monástica, la renovación espiritual, el dinamismo medieval, y eso crea una espiritualidad intensa, menos humana y más interiorizada. Alemania entra tarde, pero entra con profundidad. La región del Rin se convierte en un laboratorio espiritual, monasterios, predicación, órdenes mendicantes, búsqueda interior. En ese contexto nace Eckhart, 1260. No es un visionario como el de Garda, no es un afectivo como Francisco, no es un reformador moral, es algo distinto, es un místico del ser. ¿Qué estamos viendo en este propósito, en esta parte del propósito? El maestro nos está mostrando que la mística no es solo emoción, no es solo experiencia, no es solo religión popular, y que tiene, como nos ha dicho antes, raíces filosóficas profundas, neoplatonismo, padres de la Iglesia, Agustín, Dionisio Areopagita, y en Alemania ese río va a desbordarse, como lo veremos más adelante. Cuando leemos este surgimiento del deseo de suprimir intermediarios, lo vemos tan viejo, tan lejos, y ahora lo sentimos tan nuestro. Podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿lo sentimos como rebeldía o como una necesidad interior? Porque esas preguntas surgen en la medida en que uno profundiza un poquito en el corazón de la mística alemana. Eckhart, como lo veremos, no destruye la iglesia, pero va al punto donde ya no hay intermediarios posibles, y eso es delicado, por supuesto. Continuemos entonces con la lectura del propósito. Desde su aurora, la orden dominicana recibió en Alemania a reclutas selectos. Cuando el santo fundador murió en 1221, fue a Jordán de Saxe a quien el capítulo general llamó para sucederle. El hijo de un señor suevo, Albert de Laungen, que la posteridad llamará San Alberto el Grande, dio a la orden un singular prestigio por la brillantez de su enseñanza en París y Colonia. Y no es uno de sus méritos menores el de haber formado un discípulo que brillará con una gloria aún más grande, el italiano Tomás de Aquino. Quien dice predicador, dice instructor, por lo tanto, instruido y seguro de su doctrina, orden de los doctores u orden de los sabios maestros. Si el novicio no tiene conocimiento del latín, la lógica y la retórica, se le enseñará ante todo 1 año de noviciado, 2 años de aplicación al oficio divino, servicio divino y al estudio de las constituciones de la orden. Más tarde, 5 años de filosofía, seguidos de 3 años de teología que incluyen 1 año para los cursos de la Biblia y 2 años para las sentencias de Pierre Lombard, manual de teología del cual todos los maestros ofrecen un comentario a sus alumnos. Cuando han cumplido este ciclo, los jóvenes dominicanos notables por su piedad e inteligencia son enviados al estudio en general de su provincia, con el fin de profundizar su ciencia de las escrituras y la teología. El estudio general de Colonia, del cual depende Erfurt, fue fundado por todo un personaje, nada menos que el mismo maestro Alberto en 1248. Después de una existencia totalmente llena por la enseñanza y el estudio, fue también en esa ciudad que el viejo maestro pasó los últimos años de su vida. Allí murió el 15 de noviembre de 1280. El joven Eckhart de Hochheim fue enviado a la capital renana posiblemente durante el curso de la década siguiente. Más tarde se convertirá en el predicador de Erfurt y vicario general de Turingia, y es en 1302 que recibe el título de maestro en teología sagrada y que es enviado a París, primer centro intelectual. La teología tradicional se inspiraba entonces en el neoplatonismo y en San Agustín, pero Aristóteles penetraba poco a poco en Occidente. Ya en el siglo XII, Abelardo había provocado graves remesones aplicando su dialéctica a las cuestiones dogmáticas mismas.
Las obras de los filósofos árabes, sobre todo de Avicena, 980-1036, y Averroes, 1126-1198, y aquellas de los filósofos judíos, sus discípulos Maimónides, con su guía de los indecisos, el más escuchado, ofrecieron un mejor conocimiento de Aristóteles, gracias a las traducciones latinas de sus obras hechas en España a inicios del siglo XIII. Ellos mismos o sus traductores inclinaban con gusto el pensamiento aristotélico en el sentido del neoplatonismo. Se le atribuía a un Aristóteles ciertas obras como el libro de las causas inspirado en Proclo. Los grandes escolásticos y el maestro Écar en sus escritos latinos citaron a menudo a todos estos autores. Cuando Écar llegó a París, los maestros más ilustres estaban muertos. Tomás de Aquino y Buenaventura en 1274, aún antes que el viejo maestro Alberto. Se habla en esta época de un personaje un poco extraño, viajante intrépido y no menos infatigable escritor, buen conocedor de los filósofos árabes, olía en todas partes el averroísmo a combatir. Terciario franciscano inflamado de amor por el Cristo como Francisco de Asís, es Raimundo Lulio. Originario de las Islas Baleares, teólogo y apóstol, misionero y místico, su enseñanza tendrá repercusiones en varias escuelas filosóficas. Acompañado de Tomás de Arras, presentará inclusive a la reina de Francia un resumen de la doctrina luliana. Así, después de haber pasado las primeras décadas de su vida en el clima místico que reinaba en Alemania, el maestro Écar a los 40 años se encontraba sumergido en el medio intelectual más vital de la cristiandad, en el curso mismo de sus grandes corrientes. Él conocía todas estas doctrinas, las manejaba y asimilaba más o menos a su propio pensamiento. El método de enseñanza universitaria comporta, además de las lecciones, las disputas equivalentes en el orden intelectual a los torneos para los caballeros. El defensor y el adversario se batían a golpes de argumentos. El profesor que presidía sacaba las conclusiones. Cuestiones disputadas o disputas académicas de las cuales poseían un gran número las bibliotecas de escuelas y monasterios. Durante el curso de esa primera estancia parisina, Écar sostuvo una de aquellas disputas con el maestro general de los franciscanos, Gonsalve de Vallebona. Cuando dejó la universidad obtuvo el título que llevaría en adelante, maestro Écar. En 1313 fue elegido provincial de Saxe. En 1307 se le nombró además vicario general para Bohemia, y aquí está, a la cabeza de una inmensa provincia que va desde los Países Bajos hasta el lejano norte alemán y a la región de Praga, rigiendo unos 50 monasterios de hermanos y 9 monasterios de religiosos, que recorría en todos los sentidos como lo pedía su cargo, naturalmente a pie, leguas y leguas. Y si más tarde él se ve aún obligado, como su discípulo Suso, a patrullar con gruesos zapatos y vestidos alzados a través de las cañas de tierras pantanosas, no le parecía larga la ruta que recorría con Dios, meditando sobre aquello que debía decidir para mayor edificación de sus hijas e hijos espirituales. Fue durante el curso de este periodo que redactó su libro de la Consolación Divina. Ninguna anécdota nos lo sitúa en la vida pública o privada. El maestro Écar desaparece enteramente detrás de su obra. Murió entre febrero de 1327 y el inicio de 1329, quizás en Colonia, en alguna etapa de la ruta que lo reconducía de Aviñón a su provincia de Alemania. El lugar es incierto y la fecha casi tan imprecisa como la de su nacimiento. Jean-Ancelet Justache, en Maestro Écar, París, 1956, describe la obra de este gran místico. Al mismo tiempo que enseña y predica, Écar trabaja en su gran obra tripartita u obra en 3 partes. Ignoramos la fecha, pero sin ninguna duda la emprendió después de su regreso de Alemania, hacia 1314, ya que es la obra de un hombre que ha llegado a su madurez y ordena sus conocimientos. Écar tenía la intención de exponer ahí toda su doctrina apoyándose sobre la triple autoridad de la Biblia, el hermano Tomás y la razón. El pensamiento de Écar tiene la reputación de ser difícil. Designa por el término Dios al Dios God, al Dios trinitario,
el Dios creador, mientras que emplea con más gusto la palabra deidad, kotei, deidad o divinidad, para nombrar la esencia divina, origen de la difusión de las tres personas. Cuando explica que las facultades del alma permanecen jóvenes, independientes de lo temporal, se expresa así. Ayer yo pronunciaba una palabra que parecía verdaderamente increíble. Decía, Jerusalén está tan próximo a mi alma como el lugar donde me encuentro ahora. Sí, en verdad, aún lo que está alejado más de 1000 leguas de Jerusalén está tan próximo a mi alma como mi propio cuerpo. Estoy tan seguro de esto como de que soy un ser humano, y esto es fácil de comprender para los clérigos instruidos. El sermón, joven, a ti te digo, levántate. En el mismo estilo dirá, Dios y la deidad son tan diferentes uno del otro como el cielo y la tierra. Dios opera, la deidad no opera. Ella no tiene nada que operar. No hay operación en ella. No ha tenido jamás ninguna operación en vista. Dios y la deidad difieren por el actuar y el no actuar. No temáis a ellos, o más naturalmente, no tengan miedo de ellos. La esencia divina permanece absolutamente innombrable por todos los términos que se le aplique. Dionisio dice de Dios que es una nada, una pura nada. Eckhart desarrolla ese tema con una inaudita sobreabundancia de negación. Dios es sin nombre, ya que nadie puede decir o comprender nada de él. Si yo digo, pues, Dios es bueno, no es verdad. Yo soy bueno, pero Dios no es bueno. Si yo digo aún Dios es prudente, no es cierto, yo soy más prudente que Él. Si digo además Dios es un ser, no es cierto, Él es un ser más arriba del ser y una negación supraesencial. Un maestro dice, si yo tuviera un Dios al que pudiera conocer, no lo tendría por Dios. Tú debes amarlo tal como es, ni Dios, ni espíritu, ni persona, ni imagen. Más aún, el uno sin mezcla, puro, luminoso. El sermón, renovaos en vuestro entendimiento, o también se puede traducir como transformaos en vuestra mente. Pero precisa en otro sermón, cuando he dicho que Dios no era un ser y que Él estaba más arriba del ser, no le he rehusado por ello el ser, al contrario, le he atribuido un ser más elevado. Sermón como estrella de la mañana. Para Eckhart, como para Santo Tomás de Aquino y toda la escolástica, las ideas de las cosas creadas están en Dios, acto puro, como en su ejemplarizador eterno, ni diferentes de Dios, ni diferentes uno de la otra. Cuando decimos que todas las cosas están en Dios, se entiende por ello que, así como Él es en su naturaleza, sin ninguna distinción y sin embargo absolutamente distinto de todas las cosas, asimismo en Él todas las cosas están en la más grande distinción y sin embargo no distintas, y ante todo porque el hombre es Dios en Dios. Del mismo modo, pues, que Dios no es distinto del león y es absolutamente distinto. Así sucede con otras cosas. Sermón latín 4.1. Su texto alemán dará una forma más audaz a esas nociones que su latín habría expresado en términos de escuela. Es ahí que yo he reposado y dormido eternamente en el conocimiento escondido del Padre eterno, permaneciendo en él inexpresado. Ave gratia plena. En este ser de Dios, donde Dios está más allá de todo ser y de toda distinción, yo mismo era y yo me quería. Me conocía a mí mismo queriendo crear el hombre que soy. Y es por ello por lo que soy la causa de mí mismo, según mi ser que es eterno, pero no según mi porvenir que es temporal. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dios, o más bien la deidad, el Grun, fundamento o principio, el fondo original, principio supremo de todas las cosas, ha dado a las criaturas su propio ser. Es con relación a ellas que la deidad se convierte en Dios. De ahí ese texto tan mal comprendido a menudo. Dios se convierte en Dios cuando las criaturas dicen Dios. No tengan miedo de ellos o no los teman. Suso retoma esta misma definición en términos más precisos. Por esta difusión, todas las criaturas encontraron su Dios, ya que cuando la criatura comprende que ella es una criatura, reconoce a su Creador y su Dios.
Las deformaciones se multiplicaron después de la muerte del maestro Eckhart. Sus obras pasaron de mano en mano sin que fuera nombrado siempre. En cambio circulan bajo su nombre tratados que sin duda no ha escrito y sermones que tal vez no pronunció jamás. La presencia en la orden dominicana de otro Eckhart llamado el Joven, muerto en 1337, aumenta aún la confusión. Dos de sus discípulos al menos transmiten auténticamente su pensamiento, Tauler y Suso, muy grandes ellos también, aunque de un temperamento menos genial que su maestro. Desgraciadamente sobre la vida de Tauler no tenemos más información que sobre la de Eckhart. Nacido hacia el 1300, tenía 15 o 20 años cuando entró en la orden dominicana. Hacia el 1325 fue enviado al Studium Generale de Colonia. Fue ahí que se inició la doctrina de Eckhart. Como a Eckhart se le atribuye, pero con mejores intenciones, textos que no son de él: el libro de la pobreza espiritual, la médula del alma o el núcleo del alma, obras de discípulos anónimos. Se sabe que en la Edad Media, sobre la propiedad literaria, había concepciones distintas de la nuestra. Formada en la misma escuela que Suso, el flamenco Ruysbroeck responde como Eckhart a la piedad de las almas ávidas de Dios. El maestro nos entrega oro puro realmente, nos lleva al corazón eckartiano. Ordenemos todo esto en 4 movimientos grandes para que no nos perdamos. El contexto intelectual que forma Eckhart, Dios, God o deidad, Gottheit. Las afirmaciones más audaces como yo era, soy causa de mí mismo. ¿Qué significa realmente todo esto y por qué fue peligroso? Lo que está por venir, Eckhart. Eckhart va a hacer algo radical, no se quedará en visiones, experiencias emocionales, prácticas exteriores, irá al núcleo metafísico. ¿Qué es el alma en su fondo? ¿Qué es Dios en su fondo? ¿Dónde se encuentran? Y aquí se vuelve peligrosamente profundo. Él dirá cosas como: en el fondo del alma hay algo increado. El nacimiento de Dios ocurre en el alma. Hay que vaciarse incluso de la idea de Dios. Esto ya no es devoción, es ontología mística y por eso será sospechoso. Eckhart, ¿quién fue? Maestro Eckhart, 1260-1328, fue un fraile dominico, sacerdote, doctor en teología, maestro en la Universidad de París, uno de los cargos más altos posibles, provincial de la orden en Alemania, predicador oficial. No era un marginal, ni un visionario aislado, era un teólogo formado, integrado en la Iglesia, con autoridad académica, y justamente por eso su caso fue tan delicado. No hablaba desde la periferia, sino desde el corazón institucional. Al final de su vida, fue acusado de proposiciones sospechosas de herejía. Murió antes de que el proceso concluyera. Algunas de sus tesis fueron condenadas, aunque él declaró obediencia a la Iglesia. No fue un rebelde antieclesial, fue un pensador radical dentro del cristianismo. El contexto: ¿por qué Eckhart piensa así? Eckhart no es un iluminado aislado, es fruto de Alberto Magno, que integra a Aristóteles, Tomás de Aquino, acto puro, ejemplarismo, neoplatonismo, Dionisio, Proclo, Avicena, Averroes, Maimónides, el método escolástico, disputas rigurosas, es decir, tiene herramientas filosóficas extremadamente precisas. Cuando predica en alemán, como nos dice el maestro, parece más audaz. Cuando escribe en latín es técnicamente impecable. Eso explica algo importante. Su audacia no es ignorancia, es radicalización. Dios, God y deidad, Gottheit. Él nos lleva a una distinción crucial. Eckhart llama a Dios al Dios trinitario que crea y actúa. Deidad, a la esencia divina más allá de toda operación. Dice: Dios opera, la deidad no opera. ¿Qué significa? No está diciendo que haya dos dioses. Él está distinguiendo el Dios en relación con la creación, la esencia divina en sí misma más allá de toda relación. En términos técnicos, Dios como Trinidad y Creador, dimensión económica, deidad, dimensión absoluta, supresencial. En esa distinción entre la teología negativa de Dionisio, Dios es más allá del ser, más allá del nombre, más allá de todo concepto. Por eso puede decir: si
digo que Dios es bueno no es verdad. No niega la bondad divina, niega que nuestro propio concepto capture lo que Dios es. Es una sobreabundancia de negación para proteger la trascendencia. Las frases más explosivas. Entremos en lo verdaderamente delicado. Yo reposaba eternamente en el conocimiento del Padre. Esto no significa que la personalidad existiera antes de nacer. ¿Qué significa? Significa en el ejemplar eterno de Dios la idea de cada criatura está presente. En Dios no hay tiempo. En ese sentido, tu ser eterno como idea divina está en Dios desde siempre, pero no como individuo separado, sino como contenido del acto puro. Eckhart usa lenguaje más audaz en alemán porque predica almas que buscan experiencia viva. Soy causa de mí mismo. Es necesario distinguir dos planos. Según mi ser eterno, en Dios, sí. Según mi ser temporal, no. En Dios, el ejemplar eterno del hombre participa del acto divino. En el tiempo, eres criatura. No es autocreación en sentido moderno, es participación en el acto eterno. Dios se convierte en Dios cuando las criaturas dicen Dios. Esto es profundamente metafísico. La deidad en sí misma no es Dios en sentido relacional. Se convierte en Dios cuando hay criatura que la reconoce como tal. Es una afirmación sobre relación, no sobre esencia. En lenguaje contemporáneo tal vez diríamos, la divinidad en sí no necesita el mundo, pero el nombre Dios implica relación con criaturas. El hombre es Dios en Dios. Eckhart dice, en Dios todas las cosas están absolutamente distintas y sin embargo no distintas. ¿Por qué? Porque en Dios no hay composición, la distinción es formal, no separativa. Cuando dice que el hombre es Dios en Dios, quiere decir en el ejemplar eterno, el ser del hombre no está separado del ser divino porque todo está en el acto puro. Pero eso no elimina la distinción creador-criatura en el orden temporal. Aquí está la tensión que llevó a sospechas. Bueno, todo esto se preguntó el alma al inicio, pero sintió que no era suficiente. El maestre no puede habernos dado tantos elementos sobre el maestro Eckhart, haberse detenido tanto para solo estos pequeños entendimientos. Por eso el alma se hizo más preguntas. El maestro habla de una mística especulativa. Y la pregunta entonces surgió, ¿qué es la mística especulativa? Escuchemos lo que el alma encontró. La mística puede expresarse de dos maneras principales. Mística afectiva, centrada en el amor, en la experiencia emocional, en la humanidad de Cristo, en visiones y éxtasis. Francisco de Asís, por ejemplo, Hildegarda. Mística especulativa, reflexiona filosóficamente sobre la unión con Dios, usa conceptos metafísicos, pregunta por el ser, busca el fundamento ontológico de la experiencia. Eckhart. La mística especulativa no se contenta con decir siento a Dios, sino que pregunta ¿qué es el alma en su estructura más profunda que hace posible la unión? ¿Qué es Dios en su esencia más allá de toda representación? ¿Cómo puede darse una identidad sin confusión? Es mística pensada. Aparece la influencia del neoplatonismo. Entonces surgió la pregunta obvia, ¿qué toma Eckhart del neoplatonismo? Principalmente tres ideas decisivas. La primera, la estructura de emanación de Plotino. El uno desborda, del uno procede el intelecto, del intelecto procede el alma. No es creación como fabricación externa, sino irradiación. Eckhart transforma esto en clave cristiana. Lo segundo, la vía negativa, Dionisio Areopagita. Dios es más allá del ser, más allá del nombre, más allá del pensamiento. Eckhart radicaliza esto. Dios no es esto ni aquello. Dios es más allá de todo concepto de Dios. Por eso dirá algo que parece escandaloso. Pido a Dios que me libere de Dios, es decir, liberarme del concepto que me impide acceder al absoluto. Y tres, el retorno al origen.
En Plotino, el alma debe volver al uno. En Eckhart, el alma debe volver a su fondo. Y aquí llegamos al punto más delicado, el fondo del alma, Grund. Para Eckhart, el alma no es homogénea, tiene niveles, facultades, memoria, inteligencia, voluntad, operaciones psicológicas, afectos. Pero en su centro hay algo distinto. Él lo llama el fondo, Grund, la chispa del alma, el núcleo creado. En ese fondo no hay imágenes, no hay tiempo, no hay distinción sujeto-objeto. Y ahí, dice Eckhart, ocurre el nacimiento eterno del verbo. No es que el alma vea a Dios como objeto, es que en ese fondo Dios se engendra en el alma y el alma se reconoce en Dios. Esto es extremadamente audaz porque parece borrar la distancia entre creador y criatura. Por ello fue acusado. Pero Eckhart no dice que el alma sea Dios en su individualidad psicológica. Dice que en su fondo más profundo participa de la misma realidad divina. Es una unión por identidad en el ser, no por confusión de personas. El nacimiento de Dios en el alma. Cuando Eckhart habla del nacimiento de Dios en el alma, no se refiere al nacimiento histórico de Cristo en Belén, ni a una visión mística emocional, ni a una metáfora piadosa. Habla de un acontecimiento ontológico. Él dice en sustancia, el mismo nacimiento eterno por el cual el Padre engendra al Hijo en la Trinidad ocurre en el fondo del alma. Esto parece imposible, pero veamos qué quiere decir. Dios como generación eterna. En la teología cristiana clásica, el Padre engendra eternamente al Hijo. Este engendramiento no ocurre en el tiempo, es un acto eterno, siempre presente. Para Eckhart, ese acto no está lejos de un cielo metafísico. Ese acto eterno puede actualizarse en el fondo del alma, no como creación de una nueva persona divina, sino como participación consciente en esa generación. ¿Qué es necesario para que eso ocurra? Desapego total. Eckhart insiste en el deshacimiento, en el abandono. El alma debe vaciarse de imágenes, conceptos, deseos, incluso de la idea de Dios como objeto. Cuando el alma queda pura en su fondo, Dios puede nacer allí. Pero este nacimiento no es un fenómeno psicológico. Es el reconocimiento de que el fondo del alma y el fondo de Dios no son dos fondos. Aquí está la audacia. Cuando leemos y meditamos estas frases audaces y no sentimos escándalo, sino resonancia, eso no es necesariamente aprobación doctrinal, es reconocimiento de estructura. El mismo Eckhart nos dice que el alma no debe quedarse en imágenes, no debe absolutizar conceptos, no debe confundir a Dios con representaciones, y su anhelo es llevar al fondo, a ground. Y realmente Él, y no debemos olvidarnos de ello, Él nos habla de que es necesario que algo ocurra en nosotros. Desapego total. Abandono, dice Él. Y a eso le ha llamado fondo del alma. Pero el criterio que nosotros debemos también recordar es que la verdadera profundidad ontológica, la estructura del ser en el que vamos caminando y avanzando cada vez mayor comprensión, produce humildad, produce desapego, produce libertad interior, disminución del ego y nunca inflación espiritual. Y hemos escuchado, Eckhart insiste muchísimo en eso, muchísimo. Tal vez podríamos preguntarnos, pero no responder rápido, por cierto,
Cuando nosotros leemos en ese ser de Dios, donde Dios está más allá de todo ser, yo era. El alma siente expansión del yo o disolución del yo. Porque Écar apunta a lo segundo. Y eso cambia totalmente nuestra lectura. Volvamos a la lectura del propósito. Es preciso citar a un canónigo de San Jorge, originario de los Países Bajos, Henry de Calcar, que estudió en París filosofía y teología, entró en enero de 1365 en la Cartuja, donde morirá en 1408 en olor de santidad, dejando numerosos escritos místicos. Él decidió a uno de sus compatriotas, su antiguo compañero de estudios en París, Gerhard Grote, nacido en Deventer en 1340, a abrazar una vida más perfecta. Es a Gerhard Grote que remontan dos de las instituciones más importantes de la época que forma el lazo entre la Edad Media y los tiempos modernos: los Hermanos de la Vida Común y la Congregación de Wiedensheim, cerca de Zwolle, en los Países Bajos, fundada sobre la orden de Grote por su sucesor Florent Rodin-Guy en 1386. Ellos querían de ese modo devolver a la disciplina monástica su antigua austeridad. Para hacer comprender la importancia cultural de las fundaciones de Gerhard Grote, basta indicar que Nicolás de Cusa, Tomás de Kempten, Erasmo fueron sus alumnos. Los hermanos ganaban su pan copiando la Biblia, los padres de la Iglesia, los místicos. Gerhard Grote es también uno de ellos que más contribuyeron a instaurar lo que se ha nombrado la devoción moderna. Rudolf de Charteus, muerto en 1377, con su célebre Vita Jesu Christi y Suso, siendo dos de los eslabones esenciales que, más allá de los santos de Helpta y los monjes dominicanos de los siglos XIII y XIV, religan esa forma de piedad a Francisco de Asís y a San Bernardo en los aspectos de su mística que hablan al corazón. El alma es invitada más que sobre los altos misterios de Logos a meditar sobre la humanidad del Dios hecho hombre, que se hace presente en la Eucaristía al alma que la busca. Tomás de Kempten, 1380-1471, escribe la imitación de Jesús Cristo, el más célebre entre todos los libros de piedad. La teología alemana, compuesta entre 1400 y 1430 por un desconocido llamado el Anónimo de Frankfurt, retoma sin gran originalidad los temas descartianos, insistiendo de todas maneras con mayor fuerza sobre los misterios de la vida de Cristo. Esta obra debe sobre todo su celebridad al gran acontecimiento que hizo de ella el joven Lutero, que la publicó en 1518. Él apreciaba mucho también a Tauler en sus textos más o menos auténticos, pero más tarde debió apartarse de toda la mística medieval. Ahora el maestro nos permite entrar en un momento decisivo del recorrido histórico. Lo que el maestro nos entrega es el puente entre la gran mística especulativa medieval Eckhart, Tauler, Suso y la espiritualidad que prepara el mundo moderno e incluso la reforma. Ocurre algo muy sutil e importante. Veámoslo. El cambio de tono espiritual. Con Eckhart estamos en metafísica audaz, ontología del fondo del alma, Dios más allá del ser, lenguaje de negación y paradoja. Con la devotio moderna el acento cambia. No desaparece la profundidad, pero se desplaza el centro y ya no se insiste tanto en la deidad supresencial, sino en la humanidad de Cristo, la meditación afectiva, la imitación concreta, la interioridad moral. Es un giro del vértigo metafísico al recogimiento del corazón. Gerhard Grote y los hermanos de la vida común lo que fundan es revolucionario pero silencioso. No crean una orden clásica, no hacen votos monásticos solemnes, viven en comunidad, trabajan, copian manuscritos, educan.
y buscan disciplina interior, reforma moral, vida sencilla, oración interior. Es la espiritualidad más accesible, menos especulativa, más pedagógica, más formativa y su impacto cultural es enorme. De allí salen Tomás de Kempis, Erasmo, Nicolás de Cusa, es decir, mística, humanismo y pensamiento renacentista brotan del mismo suelo. La imitación de Cristo. Tomás de Kempis representa el corazón de la devoción moderna. La imitación no habla del fondo del alma en términos ontológicos, habla de humildad, desapego, paciencia, unión con Cristo sufriente. Es una mística más psicológica y moral, más segura, menos peligrosa doctrinalmente, más apta para la reforma interior del pueblo cristiano. La teología alemana, el hilo vuelve hacia Eckhart. Es una obra anónima muy impregnada de su lenguaje y recuerda el abandono de la voluntad propia, la aniquilación del yo, el fondo del alma, el nacimiento divino, pero, y esto es importante, se insiste más en Cristo histórico. El dato crucial, Lutero, y esto es fascinante, el joven Lutero ama a Tauler, la teología alemana. En 1518 publica esta última con entusiasmo. ¿Por qué? Porque allí encuentra interioridad radical, crítica al formalismo religioso, énfasis en la experiencia directa. Pero más tarde se apartará de la mística medieval. ¿Por qué? Porque la mística habla de transformación ontológica, divinización, nacimiento de Dios en el alma, y Lutero se inclinará hacia la justificación por la fe, la distancia radical entre Dios y el hombre, la primacía absoluta de la gracia. La mística dice, el alma puede ser transformada en Dios. Lutero dirá, el hombre sigue siendo pecador. Ahí está el punto de quiebre. Lo que estamos viendo en conjunto, la línea sería algo así: San Bernardo, Francisco, Elfta, Eckhart, Tauler, Suso, devoción moderna, Lutero, reforma, modernidad. Es un mismo río, pero cambia la intensidad y el cauce. Ahora surgen las preguntas. En este desplazamiento de la ontología profunda, la meditación sobre la humanidad de Cristo, ¿sentimos empobrecimiento o equilibrio necesario? Porque lo que nosotros hemos ido viendo desde el propósito 1 hasta este momento es que la historia de la espiritualidad oscila siempre entre altura metafísica y cercanía afectiva. Y entre las preguntas que surge esto. A propósito de qué nos transmiten todo lo que nos están transmitiendo desde el año 800 en este propósito 33. Y nosotros hemos visto que no es para mostrarnos un paso histórico de la humanidad. Si regresamos al mundo desde finales del propósito 30, nos recordaron en el propósito 31 que retornamos al mundo luego de haber desarrollado el órgano de la imaginación creadora, de haberlo despertado, porque siempre estuvo ahí, y que eso era necesario para poder vivir el mundo imaginal. Después, en el propósito 32, nos hablan del corazón como órgano de ese mundo y nos dimos cuenta de que nos decían, vives paralelamente entre los dos mundos. Y ahora, nuevamente, con la metafísica de la mística entre los dos mundos y con preguntas que podemos decir tranquilamente, es lo uno y lo otro. Es altura metafísica y cercanía afectiva. Entonces comprendemos un poco más el título que le dieron a este propósito: místicos y humanistas. Recordemos, vimos que esa I es conjunción, no es ni lo uno ni lo otro, son los dos. No estamos leyendo historia, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ya se nos ha clarificado. Estamos leyendo arquitectura interior y tenemos razón, no razón racional, esa otra razón, ese otro intelecto puro del cual nos ha hablado Guénon. El propósito no nos está mostrando simplemente una sucesión cronológica, nos está mostrando un movimiento de conciencia. Volvamos a ello. El hilo invisible entre los propósitos 30, 31 y 32. En los propósitos del Islam se abrió el mundo imaginal.
Al final del 30, con la anécdota Zen, nos mostraron el movimiento de retorno al mundo, iguales pero diferentes. En el 31 se nos dijo, regresaste al mundo y nos mostraron la vida monástica de la caballería del temple. En el 32 se nos recordó que ya habíamos despertado el órgano de la imaginación creadora, el corazón, para habitar la montaña de salvación, la roca de esmeralda de Cab, para recuperar nuestra memoria sagrada, nuestro ser. Ahora con la mística alemana y la devoción moderna aparece otra forma del mismo movimiento. Altura metafísica Eckhart, interioridad afectiva Kempis, reforma humanista Groth, Erasmo. No es una caída, es una encarnación. Místicos y humanistas. Esa I no es decorativa, es ontológica. No dice primero lo divino, luego lo humano, ni o lo divino o lo humano. Dice lo divino acontece en lo humano. Eckhart habla del nacimiento de Dios en el alma. La devoción moderna habla de imitar a Cristo en la vida concreta. El humanismo habla de educar, copiar manuscritos, formar conciencia. 3 niveles, un mismo eje. Entonces, no es casual que este propósito se llame místicos y humanistas, justo después de que trabajamos el órgano del corazón. ¿Qué es? Es pedagogía espiritual. Primero se despierta el órgano, luego se muestran figuras históricas que lo vivieron en distintas modulaciones. Vivir entre dos mundos. Cuando decimos que vivimos paralelamente entre los dos mundos, eso es exactamente el punto del corazón como órgano imaginal. El corazón no escapa del mundo sensible, pero tampoco se queda reducido a él. Habita en simultaneidad. Eckhart nos diría, el alma toca el fondo eterno y sin embargo camina por las calles. La devoción moderna nos diría, medita a Cristo y copia manuscritos. El humanista nos diría, forma al hombre para que pueda recibir lo divino. No son rupturas, son modulaciones. Lo que comprendemos cuando respondemos es lo uno y lo otro, no estamos conciliando diplomáticamente. Estamos afirmando una estructura del ser. La altura metafísica sin encarnación se vuelve abstracta. La cercanía afectiva sin fundamento ontológico se vuelve sentimental. La conjunción sostiene la tensión y esa tensión es fértil. Y lo más interesante, lo que estamos viendo en el texto histórico es el mismo movimiento que ocurre en nuestro propio camino. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y qué vivimos? Hay una experiencia interior radical que nos llevó al encuentro con los propósitos psicológicos, con la obra. Eso no cabe duda. Ese anhelo de un Dios vivo, esa búsqueda del ser, aunque no sabíamos que era una búsqueda ontológica y al mismo tiempo vida cotidiana concreta. Como el camino de Parzival, nos caímos, nos levantamos, cometemos errores, aprendemos de unos, no aprendemos y volvemos a caernos. Así es. Y no es casual que este propósito se llame místicos y humanistas, justo después de que nosotros trabajamos el órgano del corazón, porque no habríamos podido captar, y de hecho, en la experiencia de esta amiga de ustedes, ya les ha confesado muchas veces, es en esta ronda que la llama su cuarta ronda por los propósitos psicológicos, que puede ver todo lo que va comentando y compartiendo con ustedes como amigos que somos. Antes no lo vio. Su lectura era psicológica, psique, eso era. Primero hemos despertado ese órgano, porque siempre estuvo, y luego nos muestran toda esta historia que se convierte en una historia que estamos leyendo desde ese arquetipo de Neumann y que se vive con distintas modulaciones. Si la conjunción es esencial, una pregunta que podría surgir en el alma es, ¿cuál sería hoy la forma contemporánea de esa I? ¿Cómo se podría vivir hoy ese ser místico y humano sin dividirlos? Con conjunción. Y es cierto, no podemos contestar rápido, no podemos hacerlo,
pero podemos dejar madurar, podemos meditarlo, podemos llevarlo a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y esperemos que esa maduración dé frutos. Ahora volvamos a la lectura del propósito. Dejemos ahora a J.A. Justache concluir sobre la obra de maestro Eckhart. En Alemania mismo, ¿qué es lo que los escritores místicos del siglo XVI y XVII deben al maestro Eckhart? Sea directamente, sea por empréstitos a sus discípulos de Renania o de Flandes, se encuentran huellas de su doctrina entre aquellos que se sitúan prácticamente bastante lejos de toda confesión. Paracelso, 1493-1541. Valentín Weigel, 1333-1588. Muy bastante separado. Jacob Böhm, 1575-1624. Daniel von Seppo, 1605-1660. En un jesuita como Friedrich von Spee, 1591-1635, o un protestante convertido al catolicismo como Johannes Scheffler. Es una prueba para mí el pronunciar estos nombres. El célebre Angelus Silesius, 1624-1677, sin hablar del siglo XVIII y del pietismo. Las filiaciones son cada vez más difíciles de establecer a medida que uno avanza en el tiempo. La principal dificultad proviene de que unos y otros buscan en parte en las mismas fuentes. Denis el místico, más allá, Proclos y Plotino. Solo una referencia a una lectura o una cita precisa puede traer una certidumbre. Ahora bien, a pesar de los trabajos de aproximación, incluso a veces de excelentes monografías, queda mucho por hacer en este campo y suficientemente explorado aún. Deseamos a todos los descifradores un sentido crítico y una objetividad cuya insuficiencia se debe lamentar con demasiada frecuencia. Este fragmento es muy importante. El maestro no hace nada de por gusto, de porque sí, de porque si acaso. El propósito deja de narrar y empieza a advertir. No solo pregunta quién influyó a quién, sino cómo circula una corriente espiritual a través de los siglos. Y ahí la respuesta no es simple. Detengámonos en ello. Eckhart como corriente, no como autor aislado. Cuando se mencionan nombres como Paracelso, Weigel, Jacob Böhm, Angelus Silesius, no estamos ante discípulos directos en sentido escolar. Estamos ante espíritus que beben de una misma fuente profunda. Esa fuente es Dionisio Areopagita, el neoplatonismo, Plotino, Proclo, la tradición renana. Eckhart no es una isla, es un nodo en una red mucho más antigua. Jacob Böhm, un caso revelador. Si hay alguien que respira aire eckartiano es Böhm. En él reaparece el fondo divino, la dinámica interna de la deidad, el nacimiento de Dios en el alma, el lenguaje paradojal, pero su espíritu es más visionario, más simbólico, casi alquímico. Ya no es escolástica universitaria, es mística cósmica. La corriente se transforma. Y en Angelus Silesius, aquí la huella es casi transparente cuando escribe la rosa sin por qué, florece porque florece. Eso es puro Eckhart. El ser sin por qué, la gratuidad ontológica, el fondo sin causa, pero expresado en poesía aforística. La metafísica se volvió verso. El punto delicado que señala Justache. Ella advierte algo muy serio. A medida que avanzamos en el tiempo, las filiaciones se vuelven difíciles de probar. ¿Por qué? Porque muchas de estas figuras leen a Dionisio, leen a Plotino, leen a Proclo, leen a los padres, es decir, no todo viene de Eckhart, viene de un subsuelo común. El maestro nos está enseñando algo metodológico. No confundir afinidad espiritual con dependencia histórica. Ahora, algo más profundo. Miremos el arco. Eckhart, siglo XIV, devoción moderna, humanismo, reforma, mística barroca, Böhm, Silesius.
pietismo. Eso ya lo hemos visto, pero repitámoslo, no es solo historia, es la transformación del imaginario religioso europeo. La metafísica radical de la Edad Media no desaparece. Se interioriza, se poetiza, se simboliza, se descentra de la institución y poco a poco prepara la modernidad. Observemos también algo delicado. No es una línea recta, es una respiración. Altura, interiorización, encarnación, crisis, transformación, subjetivación. Y en cada etapa reaparece bajo otra forma la pregunta original: ¿cómo se une lo divino y lo humano? Por eso nuestra intuición sobre la conjunción y es tan importante. La historia no elimina uno de los polos, los desplaza, los tensiona, los reconfigura, pero la pregunta permanece. Y eso es lo que hace que este propósito no sea simplemente histórico, es cartografía del espíritu europeo. Respiremos esto con calma porque este arco no se entiende solo con la mente, se va acomodando en el interior del alma. Y lo que tal vez el maestro quiere que veamos y que entendamos es que no se trata solo de saber quién leyó a quién, sino de percibir que existe una corriente subterránea que atraviesa siglos. Una corriente que dice: Dios está más allá de toda imagen. El alma tiene un fondo donde lo divino acontece. La experiencia interior es real. Esa corriente nunca desaparece. A veces es escolástica, a veces es poética, a veces es alquímica, a veces es casi heterodoxa, pero fluye. Y el maestro nos está permitiendo ver ese fluir. Y aquí volvemos suavemente a nuestra meditación sobre la conjunción esencial. Quizás la I no es solo místicos y humanistas, quizás es también tradición y transformación, fidelidad y novedad, puente y río. Y algo que logramos comprender es que todo esto exige discernimiento. Por eso Justache, la autora que mente el maestre, habla de sentido crítico y objetividad. Porque la mística sin discernimiento se vuelve fantasía. La historia sin sensibilidad espiritual se vuelve arqueología seca. Y si no, recordemos cuando éramos muchachos y teníamos que aprender historia. Ambas cosas deben caminar juntas, como la altura metafísica y la cercanía afectiva. Nos invita también a seguir meditando sin prisa, porque este tramo del propósito es de los que se trabajan en silencio por dentro, es decir, con esa alma de la que nos ha hablado Eckhart. Volvamos a la lectura del propósito. Volvamos pues hacia otro aspecto y tomemos el punto de vista de Pierre Kovalevsky sobre la espiritualidad rusa. Entre los grandes maestros espirituales hay uno cuya influencia sobre los destinos de su país ha sido excepcional. No se le puede comparar ciertamente ni con Moisés ni con Mahoma, que han dado a sus pueblos una nueva ley. San Sergio no ha hecho más que aplicar a la vida los mandamientos evangélicos. Él no ha servido de ejemplo solamente a numerosas generaciones de cristianos, sino que ha reeducado a su pueblo. Su obra está íntimamente ligada a la historia de Rusia, desde el siglo XIV hasta nuestros días. San Sergio ha hurgado largamente en el tesoro de la espiritualidad ortodoxa de los siglos precedentes, pero ha sabido adaptar esa espiritualidad a las aspiraciones más nobles y profundas de su pueblo. Él es no solamente el santo más grande de Rusia, sino un maestro espiritual cuya importancia no hace más que crecer en nuestros días. Su ideal de vida monástica, comunitaria y vuelta hacia el mundo puede mostrar la vía a muchos de nuestros contemporáneos. El pintor ruso Nésterov, renovador al final del siglo XIX de la pintura rusa, nos ha dejado un cuadro que él ha llamado la Santa Rusia, cuya reproducción adorna millares de hogares rusos. Ese cuadro representa a Cristo recorriendo las llanuras y los bosques rusos, seguido de San Sergio, San Nicolás y del príncipe Boris, atrayendo hacia él a todo el pueblo, ávido de sus palabras. Este cuadro es muy representativo de la espiritualidad rusa
ya que es por los dos patrones del país, uno adoptivo y el otro salido de su seno, así como por ejemplo del santo príncipe Boris, que millares de almas han sido llevadas hacia El Salvador y han formado aquello que llamamos la Santa Rusia. El maestro da un giro, un hermoso giro, de la Renania especulativa a la llanura rusa, y no es un cambio accidental, es otro modo de encarnar la misma pregunta. Veamos el cuadro. La Santa Rusia de Mikhail Nesterov, descripción visual del cuadro. En la composición central, en el corazón de la pintura, aparece Cristo de pie, vestido con una túnica blanca que irradia pureza y luz. Su figura es serena y majestuosa, dominando la escena como guía espiritual. El entorno humano, a su alrededor se agrupan santos, monjes, peregrinos y personajes del pueblo ruso. Cada figura está representada con gran detalle, mostrando diferentes edades, vestimentas y actitudes. Los monjes aparecen con hábitos oscuros, inclinados en actitud de oración. Los campesinos y gente común se acercan con humildad, reflejando la unión entre lo sagrado y lo cotidiano. También se distinguen figuras históricas y espirituales de la tradición rusa, como si toda la nación estuviera reunida en torno a Cristo. Y el paisaje de fondo es el escenario, es un paisaje ruso amplio y luminoso, colinas suaves, árboles y un horizonte abierto que transmite amplitud espiritual. El cielo es claro, reforzando la atmósfera de trascendencia. Esta descripción la encontré y me pareció que era apropiada para nosotros, y así también una interpretación mística y filosófica de este cuadro. Escuchemos. Cristo como eje espiritual. Su figura blanca y luminosa en el centro no es solo un personaje religioso, sino el principio trascendente que ordena y da sentido a la vida rusa. Es la encarnación de lo eterno en medio de lo temporal. La multitud de santos y pueblo, la reunión de monjes, santos y campesinos, simboliza la comunidad espiritual que trasciende las diferencias sociales. En la visión de Nesterov, la santidad no es privilegio de unos pocos, sino una vocación colectiva. Toda Rusia está llamada a ser santa. Paisaje como teofanía. El eterno natural no es un simple fondo, sino una manifestación de lo divino. La tierra rusa se convierte en un espacio sagrado donde lo espiritual y lo nacional se funden. Es la idea de que la naturaleza misma participa en la revelación de Dios. Unidad de lo humano y lo divino. La obra refleja la tradición apofática de la espiritualidad ortodoxa. Dios es inefable, pero se deja entrever en la unión de Cristo con el pueblo. El cuadro no describe a Dios directamente, sino que muestra cómo su presencia transforma la comunidad. Y el mensaje filosófico de Nesterov, la Santa Rusia, es una meditación sobre la identidad espiritual de un pueblo. No se trata de política ni de nacionalismo en sentido moderno, sino de la convicción de que la esencia de Rusia está en su vocación religiosa, en su capacidad de vivir como comunidad iluminada por lo divino. En resumen, Nesterov convierte la pintura en un ícono nacional místico donde Cristo es el centro y Rusia se reconoce como un cuerpo espiritual unido en torno a él. Ese encuentro fue hermoso, no hay nada más que añadir. Más bien vayamos a eso que el maestro nos dice, adelantándonos sobre San Sergio. San Sergio, 1314-1392, siglo XIV. Observemos el siglo. Mientras en Alemania Eckhart muere hacia 1327, Tauler predica, Suso escribe, en Rusia vive Sergio. Es contemporáneo, pero el tono es distinto. Eckhart profundiza la ontología del fondo. Sergio encarna la espiritualidad en la vida del pueblo. No formula una metafísica nueva, no escribe sistemas, reeduca a una nación. ¿Qué significa reeducar a su pueblo? En el siglo XIV, Rusia vive invasiones mongolas, fragmentación política, crisis espiritual. Sergio funda el monasterio de la Trinidad, pero no como fuga del mundo. Su ideal es vida comunitaria, trabajo, oración, irradiación hacia la sociedad. No es eremitismo aislado, es monacato que sostiene al pueblo. Por eso el texto del maestro dice algo clave: vida monástica comunitaria y vuelta hacia el mundo. Ahí está otra vez la conjunción,
contemplación y responsabilidad histórica. La diferencia de tono con Occidente: mientras en Occidente se discute Aristóteles, se desarrollan disputas universitarias, la metafísica se afina, en Rusia la espiritualidad es más litúrgica, iconográfica, comunitaria, simbólica, menos dialéctica, más contemplativa en el sentido del corazón. No es que falte profundidad, es otra vía. El cuadro de Néstorov, la imagen que cita el maestro, es teológicamente muy poderosa. Cristo caminando por los bosques rusos, eso no es solo arte religioso, es la afirmación de que la encarnación atraviesa la geografía concreta. Cristo no está en el cielo abstracto, camina por la estepa, atraviesa el paisaje nacional. San Sergio no crea doctrina, hace visible a Cristo en el alma colectiva. Santa Rusia. La Santa Rusia no es una categoría política, es una idea espiritual. Significa que el pueblo entero puede orientarse hacia lo divino, no solo los monjes, no solo los teólogos, no solo los místicos, el pueblo. Aquí el eje ya no es tanto el fondo del alma individual, sino el alma de un pueblo. Es una obra realmente poderosa. Lo que hace especial a la Santa Rusia es que no se limita a ser un cuadro religioso, es casi un manifiesto espiritual. Néstorov quiso mostrar que la identidad rusa no se define solo por una historia política o cultural, sino por una vocación profunda hacia lo sagrado. En ese sentido, la pintura funciona como un icono nacional místico, donde Cristo es el centro y el pueblo entero se reconoce como parte de una misión espiritual. Si lo pensamos filosóficamente, la obra plantea que la verdadera fuerza de una nación no está en el poder externo, sino en la unidad interior que surge de compartir un horizonte espiritual. Es una visión que conecta con la tradición mística ortodoxa, pero también dialoga con corrientes europeas como la teología alemana, que buscaban expresar lo divino en la vida cotidiana y en la comunidad. Esta invitación de Néstorov y de San Sergio hace que nosotros podamos dar un salto y ver la historia y la tierra, no solo la tierra rusa, como un espacio donde lo humano y lo divino se entrelazan, y donde la santidad no es un ideal lejano, sino una vocación colectiva. Recuerda también aquello que el maestro nos transmitió en el propósito 14, cuando Dios le dice a Israel, y nosotros sabemos a qué Israel se refiere, ese mandato divino de sed santos, como yo soy santo. Si colocamos esto en el arco que ya hemos trazado, siglo XIV, Alemania, lo hemos visto, mística ontológica, Eckhart. Y en Rusia, mística nacional comunitaria, Sergio. Dos respuestas distintas a la misma tensión que estamos viendo y a la misma pregunta esencial: ¿cómo encarnar lo divino en lo humano? Tal vez podríamos decir cómo encarnar lo divino en la historia. Eckhart responde desde el alma, el fondo del alma, y Sergio responde desde la comunidad. Miremos lo que está haciendo el maestro en el propósito. Después de mostrarnos la conjunción místicos y humanistas en Occidente, nos muestra otra forma de conjunción en Rusia, que es considerada también parte de Oriente: contemplación y pueblo. Es como si nos ampliara el mapa. Ya no es solo la interioridad individual, ya es la interioridad colectiva. Si en Occidente el órgano fue el corazón imaginal, individual, la pregunta que podríamos hacernos: ¿cuál sería el órgano espiritual de un pueblo entero? Nosotros sabemos que el órgano del corazón es el centro de nuestra individualidad. Eso nos ha enseñado y Maraví, Corban, con todas esas aproximaciones y esas traducciones de los místicos del Islam. Por lo tanto, aquello de preguntarnos cuál sería el órgano espiritual de un pueblo entero, de alguna manera, aunque no hay respuestas definitivas, aunque no podamos responderlo ahora, aunque dejemos que esa pregunta repose como el paisaje ruso enorme al atardecer,
nosotros podríamos atrevernos a acercarnos y decir, si es del corazón. La primera parte del texto sobre San Sergio es que, y sobre la pintura que acabamos de ver, ¿cuál es el centro? Cristo. Bueno, dejemos reposar todo esto y volvamos a la lectura del propósito. Para dar un cuadro completo de la espiritualidad ortodoxa, sería preciso remontarse a los primeros siglos cristianos, a los doctores de la Iglesia de Oriente y a los padres del desierto. Es a los dos hermanos Constantino, Cirilo y Método a quienes incumbe la gran tarea de evangelizar a los pueblos eslavos e iniciarlos a la cultura cristiana. Los eslavos entraron en la familia de los pueblos cristianos en el corazón de los siglos IX y X, después de la victoria de la Iglesia sobre el iconoclasmo, en la época del florecimiento de la vida litúrgica. Su espiritualidad será, pues, desde los inicios profundamente litúrgica y el icono permanecerá en el centro de su piedad. El ideal monástico se formará desde el siglo XI, pero no tomará su forma definitiva sino en la época de San Sergio. Su principio es aquel de la vida comunitaria vuelta hacia el mundo. El monje será pobre, su vida será ascética, pero llena de caridad activa. La comunidad tenderá no solamente hacia el perfeccionamiento personal, sino hacia la santificación de la vida del pueblo. El monasterio será, pues, un centro viviente, cuya influencia educadora se extenderá a toda la población de los alrededores. Un texto evangélico estará siempre presente en el espíritu de un ruso creyente. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo os será dado por añadidura. Mateo 6:33. Sobre la vida de San Sergio poseemos dos documentos de primera importancia que datan de la primera mitad del siglo XV. Pero estos documentos deben ser completados por las crónicas locales, sobre todo en lo concerniente a la juventud del santo. Las vidas no dan, por otra parte, sino escasos detalles sobre las influencias que él ha experimentado. De las dos vidas que han llegado hasta nosotros, la primera es la más preciosa. Ella fue escrita por Epifanio, llamado el Muy Sabio, monje de la Abadía de Trinidad y alumno de San Sergio. Data de los años 1417-18 y fue compuesta 25 años después de la muerte del santo. La otra se debe al sabio serbio Pácomo, el Logotete, y debe ser fechada entre 1440-43. Epifanio resalta sobre todo la humildad, la clemencia y la pobreza monacal de San Sergio, pero es muy reservado en lo concerniente a la acción nacional del santo. San Sergio desciende de una familia de ricos boyardos de Rostov la Grande, que poseían tierras no lejos de la ciudad, sobre la ruta de Uglich. El padre de San Sergio acompañaba al príncipe de Rostov en sus viajes peligrosos a través de la horda tártara. Era su hombre de confianza. El príncipe Basil, cuyo consejero, el padre de San Sergio, fue el último soberano independiente de Rostov. Sus dos hijos, Teodoro y Constantino, perdieron su patrimonio en beneficio de Moscú. La tierra de los padres de San Sergio se llamaba Barnitsa, palabra que significa en ruso salinas, y eran probablemente propietarios de esta explotación que dio su nombre al pueblo. Las vidas no dan el año de nacimiento de San Sergio, pero según el de su muerte y su edad, murió en 1392 a la edad de 78 años, se puede suponer que nació entre 1313 y 1314. Las biografías insisten mucho sobre los milagros que acompañaron el nacimiento del niño, que habría emitido gritos ya en el vientre de su madre. El bebé rechazaba el seno de su madre los días que ella había comido carne, así que ella decidió privarse completamente de eso. Sus padres se retiraron a un convento cerca de Kotovo, donde había dos comunidades, una para los hombres y otra para las mujeres. Ellos murieron apaciblemente en 1334. San Sergio permaneció cerca de 40 días junto a la tumba de sus padres. Después decidió partir hacia el desierto. No tenía entonces más de 20 años y se preparó en el silencio y la plegaria para la consagración monacal. Después de 3 años de vida anacoreta, pidió al abad
Mitrofane, que lo visitaba algunas veces, consagrarlo monje. Era el 7 de octubre de 1337 y entonces cambió su verdadero nombre Bartolomé, recibiendo del abad el nombre de Sergio, el día de los santos mártires Sergio y Bacus. El joven monje comulgó y, como lo relata la vida, el aire de la iglesia fue perfumado. San Sergio permaneció en la iglesia 7 días nutriéndose únicamente del pan eucarístico recibido de manos del prior. Cantaba salmos. El prior lo instruía y lo dejaba solo en el desierto. No se sabe cuánto tiempo vivió solo San Sergio en los bosques de Radonesh. Epifanio dijo en su vida que solo Dios sabía cuánto tiempo el joven monje pasaba en la soledad. Su vida era dura y las tentaciones numerosas. Las bestias salvajes lo rodeaban. La naturaleza era inclemente. Los inviernos rigurosos y era difícil procurarse alimentos. Los lobos hambrientos rodeaban a veces su celda y los osos venían hasta su estancia. Algunas veces el bienaventurado no tenía más que un pedazo de pan, que sin embargo lo echaba a la bestia, no queriendo ofenderla al dejarla partir sin alimento. A pesar del alejamiento de la ermita, los rumores concernientes a la vida ejemplar de la anacoreta de Radonesh se habían expandido por todas partes. El prior Mitrofane lo visitaba y había otros monjes que venían de tiempo en tiempo a visitarlo y llevarle alimentos. Entre los primeros llegados había un viejo monje llamado Basilio, apodado el Seco, que llegó de las fuentes del río Dubna, y otro que se llamaba Santiago. Estaba también el diácono Onésimo y su padre Eliseo. Ellos construían celdas y poco a poco se formó una pequeña comunidad. El número de los compañeros de San Sergio quedó largo tiempo limitado a 12 en memoria de los 12 apóstoles del Señor. Naturalmente, todo se transformaba rápidamente. El monasterio de la Trinidad, como se le llamó más tarde, vio llegar numerosos adeptos y rápidamente hubo más de 100 monjes y vastos edificios. San Sergio abandonó esos lugares para encontrar la soledad en un claro al borde del río Kirchach. Allí construyó una capilla y una celda. Sin embargo, no solamente numerosos monjes vinieron a unírsele de nuevo, sino que incluso algunos voluntarios construyeron una iglesia y un nuevo monasterio fue edificado donde San Sergio dejó como prior a su alumno Romain, regresando a su abadía después de más o menos 4 años de ausencia. Más tarde, varios monasterios fueron fundados por los discípulos de San Sergio. El santo vivió largos años de plegarias, ayuno y trabajo, alcanzando una edad avanzada, sin abandonar jamás los cantos y los oficios divinos. A medida que se volvía más viejo, su ardor crecía más. 6 meses antes de su muerte, que había previsto, convocó a todos los monjes y remitió la dirección de la abadía al más anciano y próximo de sus alumnos, Nicon, pleno de virtudes. Le ordenó pastorear el rebaño del Cristo con atención y justicia, y él mismo se consagró al silencio. Viendo aproximarse su muerte, pidió a todos venir exhortándolos a permanecer fieles a la ortodoxia, y terminó su instrucción con estas palabras: al llamado de Dios, yo os abandono y os entrego al Señor Todopoderoso. Que su muy pura madre os sea un asilo y una defensa contra las redes del enemigo. Él comulgó con los santos dones, sostenido por sus alumnos, elevó sus manos hacia el cielo y después de una plegaria remitió su santa y pura alma a Dios. El 25 de septiembre de 1392, su cuerpo exhaló un perfume divino. Fue enterrado bajo la iglesia de la Trinidad que había construido. Numerosos milagros se produjeron sobre su tumba. Paralíticos fueron curados, poseídos liberados de sus males y ciegos recobraron la vista. 30 años después de su muerte, su cuerpo, milagrosamente preservado, fue encontrado y depositado en la iglesia. Un día, un piadoso habitante de los alrededores tuvo un sueño. El santo se le apareció y dijo: anuncia al abad superior que no deben dejar mi cuerpo rodeado de agua. El hombre fue inmediatamente a casa del abad Nicon y le contó el sueño. Se buscó bajo la iglesia y se encontró el ataúd rodeado de agua. Cuando se lo abrió, toda la asistencia vio que el cuerpo del santo estaba enteramente intacto y que sus ropas no habían sufrido por su estancia bajo tierra. Se puso el cuerpo en un nuevo ataúd colocándolo en la iglesia construida nuevamente, donde reposa hasta nuestros días. Era
el 5 de julio de 1422, y una muchedumbre enorme de peregrinos asistió al traslado de las reliquias. La obra de San Sergio fue proseguida después de él. Sus numerosos alumnos y amigos fundaron monasterios en toda Rusia. Después de un periodo de decadencia, fue verdaderamente el renovador de la vida monástica en Rusia, educador del pueblo y guía espiritual. Su abadía continuó durante siglos esta obra de enderezamiento moral del país. Ahora el maestro nos muestra ante nosotros otra forma de grandeza. Si en Eckhart la profundidad estaba en el lenguaje metafísico, en San Sergio la profundidad está en la vida misma convertida en símbolo. Una espiritualidad litúrgica e icónica. El texto comienza situando algo esencial. Los eslavos entran al cristianismo después de la victoria sobre el iconoclasmo. Eso no es un detalle histórico menor. Significa que su espiritualidad nace cuando el icono ha sido rehabilitado. La liturgia está en pleno florecimiento. La teología de la encarnación está afirmada visualmente. Por eso en Rusia no predomina la disputa conceptual, sino la contemplación del icono. El icono no es imagen decorativa, es ventana ontológica. El mundo visible es atravesado por lo invisible. Ahí está la conjunción que venimos meditando. Monacato vuelto hacia el mundo, y este punto es clave. No es eremitismo puro, no es fuga del pueblo. El monasterio es centro espiritual, centro cultural, centro moral, centro educativo. Es irradiación. Eso es exactamente lo que el texto llama vida comunitaria vuelta hacia el mundo. La biografía simbólica. Muchos elementos de la vida son hagiográficos. Milagros prenatales, perfumes, incorruptibilidad, bestias mansas, número 12. Históricamente pueden discutirse. Espiritualmente son símbolos. El oso al que comparte el pan no es solo zoología, es imagen de reconciliación con la creación. El número 12 no es estadística, es relectura apostólica. La incorruptibilidad es signo de santidad entendida como transfiguración. La geografía no pretende ser crónica periodística, construye sentido. Lo que hace de Sergio un reeducador. No escribió tratados, no formuló sistemas, no polemizó. Su fuerza fue humildad, pobreza, trabajo, oración, firmeza en la ortodoxia, autoridad moral. Reeducar aquí significa reorientar el eje interior del pueblo hacia el reino. Buscad ante todo el reino. Ese versículo se convierte en programa comunitario. Toda geografía, nos atreveríamos a decir, construye identidad colectiva. La Santa Rusia es una imagen poderosa, pero toda identidad sagrada puede volverse peligrosa si se absolutiza políticamente. Mientras permanece espiritual es inspiración, cuando se convierte en nacionalismo sacralizado pierde su pureza. Por eso el discernimiento es siempre necesario. Lo que el maestro nos pide ver ahora es que la mística no es solo interioridad abstracta, puede modelar cultura, arte, educación, identidad colectiva. Y eso conecta directamente con la inquietud sobre la obra como proyecto de reeducación. La verdadera reeducación nunca empieza con masas, empieza con un corazón fiel en silencio, como San Sergio. Los eslavos entran al cristianismo después de la victoria sobre el iconoclasmo, nos transmite el maestro, y así nos pide entrar en un punto decisivo de la historia cristiana y preguntarnos qué fue el iconoclasmo. Es cierto que lo topamos en uno de los propósitos anteriores, pero muy brevemente. Y ahora es importante darnos cuenta de que no es un detalle estético, que fue una batalla teológica sobre la encarnación. ¿Qué fue el iconoclasmo? Entre los siglos VIII y IX en el Imperio Bizantino surgió una crisis profunda. Algunos emperadores y obispos prohibieron las imágenes sagradas. Sostenían que representar a Dios era idolatría, dado que la divinidad es invisible e incomprensible. Pintar a Cristo era limitar su naturaleza divina. Por ello se destruyeron íconos, los monjes fueron perseguidos, las iglesias fueron despojadas. Esto no fue una discusión artística, fue una crisis
sobre quién es Cristo. La respuesta iconófila, defensores del ícono. Los defensores de los íconos, especialmente San Juan Damasceno, formularon el argumento clave. En el Antiguo Testamento no se podía representar a Dios porque Dios era invisible, pero Dios se hizo carne. Si el Verbo asumió un rostro humano, ese rostro puede ser representado. Negar la imagen de Cristo equivalía en el fondo a debilitar la realidad de la encarnación. El Segundo Concilio de Nicea, 787, afirmó que la veneración del ícono no es adoración de la madera. El honor dado a la imagen pasa al prototipo. El ícono proclama que Dios se hizo visible. La victoria sobre el iconoclasmo culmina definitivamente en 843 con la llamada Fiesta del Triunfo de la Ortodoxia, y eso marca para siempre la espiritualidad oriental. ¿Qué significa el ícono para la ortodoxia? El ícono no es una pintura religiosa al estilo occidental, es teología en color. Tiene características precisas, no busca realismo naturalista, no es retrato psicológico, no representa emoción pasajera, usa perspectiva invertida, pues la luz no viene de fuera, sino de dentro. El ícono no representa lo visible, hace visible lo invisible, es ventana, es presencia, es participación. Cuando el fiel mira un ícono, no imagina a Cristo, se coloca ante una manifestación sacramental de su presencia. ¿Por qué esto es crucial para Rusia? Los eslavos se convierten en los siglos IX y X, cuando la liturgia bizantina está en su esplendor. La teología del ícono está plenamente afirmada. El iconoclasmo ya ha sido superado. Por eso, su espiritualidad nace profundamente litúrgica, como nos dice el maestre, profundamente visual, profundamente encarnacional. En Rusia, el ícono ocupa el centro del hogar. La iglesia es un espacio de luz dorada. La fe se respira sensorialmente. La teología no pasa primero por la disputa conceptual, sino por la contemplación. Diferencia con Occidente. Mientras Occidente desarrolla escolástica, universidades, análisis aristotélico, Oriente desarrolla iconografía, liturgia cósmica, mística de la luz, esicasmo. No es que uno sea más profundo que otro, son acentos distintos. Occidente tiende al concepto, Oriente tiende a la visión transfigurada. Y lo más profundo, la victoria sobre el iconoclasmo es, en realidad, una afirmación radical. La materia puede ser portadora de lo divino. La madera, el color, el oro, el rostro humano, todo puede ser transfigurado. Eso conecta directamente con lo que venimos meditando. Lo humano y lo divino no están separados. El ícono es la conjunción hecha imagen. Nosotros ya vimos dos íconos. El maestro nos llevó a Rublier y al Pantocrator. Realmente ahora tenemos más elementos para poder contemplarlos como presencia. Y observemos adicionalmente algo muy importante. Si la ortodoxia rusa nace en ese clima que el maestro nos ha envuelto, entonces su idea de Santa Rusia no es abstracta. Es una tierra llamada a ser ícono. No idolatría nacional, sino vocación de transparencia. En la perspectiva invertida del ícono, y esto es muy importante, las líneas no convergen en el fondo, se abren hacia quien contempla. Es como si el reino saliera al encuentro del espectador. Quizás esa es la clave, no somos nosotros quienes entramos en el ícono, es el ícono el que nos incluye, el que nos pide que meditemos sin prisa. Y tal vez esa es la clave porque en realidad no es solo una idea estética, es una inversión completa de perspectiva espiritual. Veamos un poquito más. En el arte occidental clásico, las líneas convergen hacia un punto de fuga al fondo. El observador mira hacia adentro del cuadro. En el icono, la perspectiva es invertida. Las líneas se abren hacia afuera. Eso significa simbólicamente, no eres tú quien penetra el misterio viene hacia ti. No eres tú quien alcanza a Dios, Dios sale a tu encuentro. ¿Vemos la profundidad?
Es la misma estructura que hemos descrito en nuestra experiencia. No fui yo quien lo pensó, él me pensó así. Eso es perspectiva invertida espiritual. Hay algo más sutil todavía. El icono no captura un instante histórico, como nos dice el maestro, muestra una realidad transfigurada. No es Jesús caminando en Galilea como fotografía histórica, es Cristo en su estado glorificado, aunque representado con rasgos humanos, es decir, lo humano ya iluminado desde dentro. Por eso los rostros no expresan emoción pasajera, expresan quietud eterna. Si llevamos esta enseñanza sobre el icono hacia lo que nosotros venimos meditando desde hace largo tiempo, a través de unos cuantos propósitos, vemos que la conjunción entre lo humano y lo divino no es fusión confusa, ni separación distante, es transparencia, como nos había venido señalando el maestre Imaraví, Corban, Burkhard, Bonsoye y tantos otros nombres más. La madera sigue siendo madera, ciertamente, pero deja pasar la luz. El ser humano sigue siendo humano, pero puede volverse ícono. Y eso conecta profundamente con esa idea de reeducar, que San Sergio llevó a la práctica, que el maestro plantea en muchas partes de la obra. Así, reeducar con la enseñanza de San Sergio no sería imponer una forma, sería aprender a volverse transparente. De alguna manera es como que si San Sergio nos dijera una frase muy simple: no tienes que alcanzar la luz, tienes que dejar que la luz te atraviese. Y de esta enseñanza tan hermosa, tan luminosa, pues terminamos la meditación de esta parte tercera del propósito 33, místicos y humanistas. Nos vemos dentro de poco, amigos. Un abrazo.